Paul Walsh es un hombre que tenía una esposa, 7 hijos y un trabajo estable. Pero un día, con 46 años de edad, decidió dejarlo todo para comenzar una nueva vida. Pero ahora, como una niña de 6 años. ¿Qué? Incluso con el tiempo fue adoptado por una familia. ¿Esto es real? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Paul Walsh nació en 1963 en Ontario, Canadá. Era el hermano mayor de su familia y creció en una granja. Entonces pasó toda su infancia realizando tareas de campo. Conducía tractores, arreaba vacas, alimentaba animales y hasta manejaba motocicletas. Esas tareas generalmente son asignadas a los varones debido a los estereotipos tradicionales. Sin embargo, Paul también aprendió otras actividades. Su mamá le había enseñado a cocinar y a coser, y eso era algo que a él le encantaba. Entonces Paul comenzó a tener un interés por esas tareas que en aquella época se consideraban femeninas, y era algo que solamente una mujer podía hacer. Era mal visto que un hombre se interesara por aquellas cosas. Paul comenzó a notar que era muy diferente a los demás niños. Un día, mientras veía la televisión, vio una noticia sobre un incidente en un bar en Nueva York, en donde policías habían reprimido a gente de la comunidad LGBT, que como dato curioso, aquello despertó una de las primeras luchas por los derechos de la comunidad. Al ver eso, Paul sintió una conexión inexplicable con ese mundo, porque él experimentaba algunas sensaciones internas que no lograba comprender, y eso hacía que sintiera que no encajaba con nadie y en ningún lugar. Y a veces Paul en secreto agarraba la ropa de sus hermanas, se las ponía y sentía que ese pequeño detalle lo hacía feliz. El simple hecho de vestirse de mujer era algo maravilloso para él, pero sentía miedo que si en algún momento alguien lo llegara a descubrir, lo iban a juzgar o lo iban a tachar de raro. Entonces Paul trataba de reprimir todas esas emociones e intentaba seguir con su vida como si no pasara nada. Y así pasaron los años hasta que Paul se convirtió en un adulto. Imagínense cuántos años reprimir lo que él sentía que era y hacer lo que creía correcto por la sociedad, aunque para ese punto Paul no sabía lo que estaba sucediendo con él. Conoció a una mujer llamada María, de quien aparentemente se enamoró, y digo aparentemente porque en el fondo sentía que no era él. Muy escondido estaba la verdadera identidad de Paul. Mi duda es por qué, si Paul sentía que estaba siendo falso nada más por encajar, ¿por qué tenía que engañar a una mujer o fingir estar enamorado? A menos que en ese momento él sintiera que sí lo estaba, y tal vez porque desde el principio de la relación María descubrió que a Paul le gustaba vestirse de mujer. Ella estaba tan enamorada de él que decidió aceptarlo tal cual, y lo apoyó con la esperanza de que en algún momento cambiaría y su relación funcionaría. Pasó el tiempo, Paul y María siguieron con su noviazgo, y como parecía que la relación iba para algo más, se casaron y comenzaron a tener una vida aparentemente feliz. Paul aprendió el oficio de mecánico y estuvo trabajando de eso durante muchísimos años. Mientras tanto, María se dedicó completamente al hogar. Su familia fue creciendo poco a poco hasta que tuvieron 7 hijos en total. Pero a pesar de que Paul asumía el rol de papá y parecía tener una vida estable, en su interior él sentía que en realidad era la mamá, aunque intentaba reprimir esa parte femenina, y eso ocasionaba que tuviera un conflicto interno. Durante un tiempo hizo lo posible por ocultarlo, y eso hizo que María creyera que ya había pasado la etapa en donde a Paul le gustaba vestirse de mujer, hasta que una noche descubrió a su esposo en su habitación vestido con su ropa. A diferencia de veces anteriores cuando apenas iniciaban y María lo apoyaba, esta vez se enfadó y todo terminó en una discusión. Ella se enojó y le dijo que por favor dejara sus fantasías de vestirse de mujer o que se marchara de su casa. Cualquiera pensaría que la elección de este hombre hubiera sido su familia, pero no. En ese punto de su vida, Paul dijo que ya no podía ocultar lo que era, y con 46 años de edad y después de 23 años de matrimonio, decidió hacer todo un cambio radical. Abandonó a su esposa y a sus hijos con la intención de empezar una nueva vida. En el año 2009 se mudó a Toronto y comenzó una terapia de reemplazo hormonal, pero lo más impresionante es que Paul no solamente quería convertirse en una mujer trans. Este hombre comenzó a decir que se percibía como una niña de 6 años. Decidió cambiarse su nombre a Stephanie Walsh y comenzó a vestirse con ropa de niña, jugaba con muñecas, se hacía colas en el cabello e incluso en algunas ocasiones utilizaba chupones. Obviamente todo esto era un cambio radical, algo fuera de lo común, y según en palabras de Paul no fue nada fácil porque perdió prácticamente a toda su familia, aunque no es que la haya perdido. Siendo sinceros, él la abandonó con la intención de iniciar una nueva vida, que es muy diferente, aunque para Paul el hecho de que no lo aceptaran, su familia lo rechazó y era muy difícil que pudiera conseguir un trabajo. Incluso por un tiempo tuvo que vivir en la calle. En algunos momentos vivía en refugios para personas sin hogar. Todo esto le causó una depresión a Paul o Stephanie, que incluso pensó en quitarse la vida. Paul, ahora Stephanie, en ningún momento pensó en regresar a ser Paul. Él siguió viviendo como una niña de 6 años y su vida dio un giro totalmente abismal cuando conoció a una pareja de la tercera edad. Ellos, al enterarse de su historia, se conmovieron y decidieron
adoptarlo, claro, de forma simbólica. Le dieron la aceptación en su hogar y prácticamente se convirtieron en sus nuevos papás. Esto está returbio. En el año 2015, Stephanie dio una entrevista en donde dijo que estas personas estaban completamente cómodas con lo que ella era. La dejaban ser tal cual, una niña de 6 años como se creía. También la dejaban vestir infantil, jugar muñecas, colorear libros e incluso hasta jugar con sus nietos. Stephanie se había ganado el cariño de toda la familia, incluso hasta de los hijos de esta pareja. Pero cuando la historia de Stephanie se hizo conocida en todos lados, obviamente generó mucha polémica. Varias personas comenzaron a cuestionar este caso. Algunos dijeron que simplemente se trataba de una expresión extrema de identidad y que nadie debería de juzgarlo si eso lo hacía feliz. Pero otras personas dijeron que eso estaba mal, que Stephanie no debería de ser aceptada como una niña de 6 años cuando en realidad es un señor de más de 40 años. Y han señalado que este comportamiento podría llegar a ser peligroso, porque ellos dicen que hay una línea muy delgada entre la identidad y fantasías. Ante todos estos señalamientos negativos, Stephanie, que actualmente tiene 60 años, se ha defendido en diferentes entrevistas y documentales. Ella afirma que no le está haciendo daño a nadie y que decidió ser una niña de 6 años porque es la edad en la que realmente se sentía feliz, aunque sabe que no puede negar que estuvo casado y que tiene hijos. Dice que en este punto de su vida ha vuelto a ser una niña y no quiere regresar a ser un adulto. Literalmente para Stephanie fue un nuevo comienzo, un cambio tan radical en su vida que incluso dice que le dio más ganas de vivir. En palabras de Stephanie, su transición fue más efectiva que cualquier fármaco antidepresivo. Sorprendentemente, hoy en día en redes sociales comparte mensajes de autoaceptación y de valoración, en donde narra todo su terrible proceso. Ahora, muchos expertos en salud han mostrado su preocupación ante este caso. Dicen que tal vez este tipo de comportamientos pueden ser síntomas de traumas no resueltos o de trastornos que necesitan ser tratados con terapia, y dicen que no deben de ser simplemente aceptados como una nueva identidad, porque ¿qué es lo que puede pasar? Según expertos, si la sociedad acepta que una persona adulta se cree una niña, nada impediría que ese adulto, sintiéndose una niña, también pueda decir que le gustan los niños, y eso sería algo muy peligroso. Este caso es bastante curioso y no tan curioso, pero ha generado una ola de debates de las dos partes. Los que están a favor, porque dicen que no le hace daño a nadie, y los que están en contra. La realidad es que sí puede ser un tema delicado, porque si dentro de su cabecita realmente se siente como una niña, pues obviamente va a hacer cosas que hace una niña, sin tener ese pudor que tienen los adultos. Y como dicen los especialistas, tal vez hasta pueda llegar a tener interés en un niño, porque dentro de él es normal. Es un caso muy extraño, único en su tipo, podría decir, y que demuestra que cada vez más hay personas que sienten que tienen una identidad distinta. Y este fue un caso que fue viral hace algunos años. Y otro tema de debate es en el que muchos se preguntan hasta qué punto estará bien que alguien pueda identificarse con lo que quiera. ¿O ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.